a pasar a la enseñanza de esta tarde, de este día, continuando con nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 19, donde nuestro hermano Javier ha compartido los últimos versículos de este capítulo. Y estamos entrando nosotros ya a la parte final de este capítulo. De hecho, es la última enseñanza del capítulo 19. Aunque son varios versículos los que vamos a leer, sucede que estos versículos nos narran un suceso, un hecho. Es uno solo, y por esa razón es que tenemos que leer todos estos versículos. Y en todos esos versículos lo que concluimos y lo que podemos nosotros decir, y ese es el título de nuestra enseñanza: compartir el evangelio nos causará conflictos. Y es que el versículo 23 comienza narrándonos que en aquel tiempo hubo un disturbio no pequeño, y ya vamos a ver que no era pequeño, y dice así: a causa del camino. Cuando Lucas nos dice que este conflicto fue a causa del camino, en realidad nos está diciendo que fue… ¿Quién dice la Escritura que es el camino? Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, lo que nos está diciendo es que en realidad este conflicto era por el camino que Jesús vino a enseñarnos. De eso se trataba. En esencia, y es lo que voy a necesitar de la gracia de Dios para desarrollar el tema, en esencia lo que vamos a ver es cómo los ídolos del corazón de los hombres que no conocen a Dios reaccionan de forma violenta cuando escuchan la predicación del evangelio. Esa es la esencia de todo lo que vamos a ver el día de hoy. El ídolo del corazón del ser humano. Y como lo vamos a ver, porque también es interesante verlo y necesario, es que esos ídolos no solamente están en el corazón del inconverso, muchos de ellos todavía continúan en el corazón del creyente y nos siguen dando problemas y siguen reaccionando ante el evangelio. Bien, entonces vamos a leer, séame paciente, en su Biblia acompáñenme desde el verso 23, vamos a leer hasta el último versículo del capítulo 19, que es el versículo 41. Dice así la palabra del Señor: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Póngale atención a eso. Verso 26, pero veis y oís que este pueblo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, póngale ojo eso, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Póngale también atención a eso. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, hermanos nuestros. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano,
cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Último versículo. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vemos entonces que todos estos versículos, que son varios, hablan de un solo suceso, un disturbio, y Lucas lo dice, a causa del camino. Y vemos todo lo que se suscitó, y ahorita con la ayuda de Dios y en el desarrollo de la enseñanza vamos a ir explicando un poquito de estas cosas para enfocarnos en el mensaje que esto a todos nosotros nos trae, porque definitivamente trae un mensaje interesante, un mensaje importante para el alma de cada uno de nosotros. Pero mientras, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de tenernos hoy aquí, de la oportunidad de estar congregados, reunidos para adorarte, Señor, para cantar las grandezas de tu nombre y para agradecer todas las bondades que día a día tú nos das, Señor, porque escrito está que tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de sus hijos, por cada familia aquí representada y todos los que nos escuchan por las transmisiones. Señor, gracias por todo ello y por la oportunidad de ser alimentados e instruidos en tu palabra. Te pedimos tu gracia para los que oyen y tu gracia para quien habla, Señor, el día de hoy en tu nombre. En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien. ¿Qué es lo que nos narra como lo estuvimos ahorita leyendo nosotros en estos versículos a partir del verso 23? Bien, ya en esto Lucas, el autor de este libro, pone fin a su relato de Pablo en Éfeso. Ya está llegando él a la conclusión de las cosas que Pablo había hecho en Éfeso, y él nos narra de una manera muy detenida, fíjense el tiempo y los versículos que se tomó Lucas para narrarnos esta situación, ¿no? Interesante. Podría ser al pensamiento de muchos de nosotros que había en todos estos sucesos, en la estancia de Pablo en Éfeso o en mismo Corinto, quizá otras cosas más importantes, pero por alguna razón Pablo le dedicó el tiempo que le dedicó a esto. Por alguna razón el Espíritu Santo le dijo: detalla estas cosas acerca de este conflicto. Pero bueno, él se detiene para narrarnos este alboroto provocado por los plateros de esa ciudad. Y ellos sentían que se veían amenazados en el sostén económico por causa del éxito que el evangelio estaba teniendo en la ciudad, pero no solamente en esa ciudad, hermanos, en toda la provincia de Asia. Dios nos ha permitido ir estudiando cómo la gracia de Dios a través del evangelio y la obra del Espíritu Santo se estaba extendiendo la palabra del Señor por muchas provincias de Asia y ahorita aquí en Macedonia. La gracia de Dios manifestándose ampliamente. Pero antes de eso, Lucas, aunque no lo detalla, pero ya nos había narrado todos los sufrimientos que Pablo estaba teniendo. Inclusive aquí en Éfeso podemos nosotros notar, podemos percibir padecimientos del apóstol, sin embargo por Lucas no están detallados. Y después de eso pasamos a este acontecimiento público en el que nosotros podemos ver que Pablo no participó de manera directa. Probablemente el médico Lucas, el autor, da por entendido los muchos sufrimientos del apóstol, de los cuales
ya se nos ha dado muestra anteriormente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, vimos a Pablo afrontar una y otra vez los ataques de los judíos recalcitrantes, ¿no? Lucas fue muy cuidadoso en mostrar toda la oposición de los judíos ante la expansión y predicación del evangelio. Y Pablo padeciendo por todo ello. También lo vimos frente al paganismo, allá en Listra, por ejemplo, y en Licaonia. También padeció el apóstol ante el paganismo. Lo vimos testificando sobre el Areópago ahí en Atenas. Y también lo vimos cómo atacó las grandes fortalezas satánicas en los puertos griegos de Tesalónica y de Corinto. Aquí en Éfeso lo vimos por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, venciendo los poderes mágicos que se invocaban allí en Éfeso, venciéndolos en el nombre del Señor. Sin embargo, hacía falta algo. Quedaba enfrentar el gran poder del culto a Diana de los efesios, el alma de la sociedad de aquella ciudad. Y esto es precisamente lo que nos narra estos versículos que nosotros estamos leyendo. Se nos dice en el verso 37 que por aquel sabio discurso de ese escribano, de quien no se dice su nombre, solamente se dice su oficio, que era un hombre importante, de hecho, pudiera inclusive pensarse que era el segundo del procónsul. Tenía una autoridad, era un hombre de autoridad, que después de que los judíos vieron a ese hombre llamado Alejandro queriendo hablar y entrar en la defensa, pero cuando notaron que era judío, lo callaron con sus gritos. Por más de 2 horas se mantuvieron gritando, hasta que este hombre escribano entró con este sabio discurso. Y él de una manera muy sabia los convenció. Él decía: sabemos que Pablo no se lanzó con esos ataques furiosos e imprudentes contra la divinidad de esta ciudad a la que quería evangelizar. Y eso es de notarse, hermanos. Si ustedes ven todo la obra que hizo Pablo en Éfeso, él no se lanzó directamente a decirle: ese demonio que ustedes tienen, como muchos evangélicos hacen, por ejemplo, con la guadalupana de muchos, ¿no? El demonio al que tú le oras y el demonio, ahí se lanzan de manera imprudente. ¿Y qué es lo único que logran? Que los devotos de esa imagen rechacen el evangelio y ya no te quieran escuchar. Pablo nunca hizo eso. Pablo nunca hizo eso. Pablo se dedicó a predicar el evangelio, hermanos, a engrandecer el nombre de Jesucristo como único Salvador y a Dios como el solo Dios verdadero. Y así pudo apartar a muchas personas de la idolatría pagana en Éfeso. Y esto es lo que hizo notar este hombre llamado, que la Biblia le llama el escribano. El golpe mortal ya estaba dado, hermanos. Sin embargo, era natural que los intereses creados a través de toda esa ola de fanatismo quisieran desenterrar al embajador de Dios en aquella ciudad. Era natural. Estaban viendo cómo el evangelio estaba transformando personas y eso estaba pegando directamente en lo que más les dolía, hermanos. ¿Y cuál era lo que más les dolía? Su devoción a Diana. No en primer lugar, su bolsa, sus intereses económicos. Y eso, ¿cómo le duele a la gente, hermanos? Es capaz de mover masas. El dinero es capaz de mover masas para votar inclusive por propuestas ridículas. Pero mueve las masas. El dinero. Como dice, caballero, gran caballero es don dinero, poderoso caballero es don dinero. Y sí. Al propósito de estos versículos, hermanos, este teólogo Ernesto Trenchard dice estas palabras. Permíteme leerte textualmente las palabras de este teólogo Ernesto Trenchard, que tiene un comentario muy interesante del libro de los Hechos. Los paganos se pusieron en movimiento demasiado tarde. El evangelio ya estaba implantado en Éfeso, en Corinto, en Macedonia, en toda Asia. Ya reaccionaron muy tarde, pues la labor fundamental de la evangelización de Asia se había realizado ya. Y aún saliendo Pablo, quedaron miles de hermanos activos en la provincia que podía continuar la gran obra que se hallaba ya en el pleno desarrollo. A mí me parece muy interesante esta anotación que hace Ernesto Trenchard, porque sin duda alguna
de unos capítulos para acá hemos visto que Dios de alguna manera le dio protagonismo al apóstol Pablo, ¿no? Vemos que la figura principal es el apóstol Pablo. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo no estuvo presente y sin embargo la obra continuaba. Y esto puede ser posible a través de hermanos que quedan ahí, fieles al Señor, fieles al Evangelio, fieles al trabajo del reino, y ellos continúan con todo ese trabajo. Con todo, dice, el objeto de Lucas se realiza plenamente a través del vívido cuadro que nos presenta del surgir de rancios prejuicios, ridículas supersticiones y violentos fanatismos, de los cuales el hermano nos compartió en 2 enseñanzas acerca de estos rancios prejuicios. Me llama la atención cómo le llama. Ridículas supersticiones y violentos fanatismos. Cuando los resortes que mueven las masas se tocan por las hábiles manos de hombres que se sienten lastimados en sus intereses a causa de la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces se ha reproducido la misma escena en sus rasgos esenciales durante la proclamación mundial de la palabra? Y esto, hermanos, continúa. Así seguirá, así es en nuestros días y así continuará por los días que nos quedan hacia adelante. A grandes rasgos sobre el alboroto en Éfeso, es lo que quiero comentarles, pero ahora hay un punto sumamente importante y esto es central, hermanos. Yo quiero, porque en esto me voy a centrar, en el ídolo que se adoraba en aquella ciudad, Diana de los Efesios. Ya en otras enseñanzas se ha visto acerca que la divinidad pagana de Éfeso se llamaba Artemisa, pero para los romanos se les llamaba Diana según los romanos. Y este hombre escribano en el verso 35 nos dice la imagen caída de Zeus, así se refiere a eso, a la imagen caída de Zeus. Con referencia a esta frase, los historiadores apuntan que esto probablemente apunta a la caída de un meteoro, y como en aquellos tiempos nada se sabía del origen de tales piedras que caían del cielo, entonces era fácil que se rodeara de supersticiones y reverencia, ¿no? Vieron que cayó un meteorito, como el día de hoy se puede observar en algunas noches, y esta gente, al desconocimiento, lo que hicieron fue decir que era la imagen caída de Zeus, Diana de los Efesios, y la divinizaron, la llenaron de adoración, la llenaron de reverencia. Y esta imagen ya descrita sería una piedra toscamente labrada para representar a la madre naturaleza. Alrededor del servicio sacerdotal de esta imagen se habían construido complicadas jerarquías de sacerdotes, sacerdotisas, en relación con el culto a esta diosa, reinando la corrupción moral, algo muy parecido allá a Corinto, que era propia de los cultos de la naturaleza y de la fertilidad, sacerdotisas que tenían de esos cultos inmorales. Como es clásico en tales actos, hermanos, el culto a la divinidad fue localizado vinculándose con el patriotismo de los efesios, es decir, había una identidad, la adoración a este ídolo pagano hacia el patriotismo. Por eso es que el discurso de este hombre que alborotó a los plateros lo unió sabiamente para llevarlo a sus planes hacia el patriotismo. Y entonces por eso es que la gente se soltó a gritar: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y es aquí en esta parte donde nosotros encontramos una de las razones por las que compartir el Evangelio viene a causar conflictos a los hermanos, a la iglesia, a los misioneros. El Evangelio denuncia, hermanos, abiertamente la idolatría de nuestro corazón. El Evangelio denuncia abiertamente, aunque hace rato lo dije, Pablo, predicando el Evangelio, nunca insultó a su divinidad. Nunca insultó a su divinidad. Estudiando esta parte, encontré que posterior a la época de Pablo, algunos cristianos
sí se dedicaron a insultar a las divinidades paganas, lo que desencadenó que muchos terminaran en la hoguera. Los quemaron por andar ofendiendo a sus dioses paganos. Pablo no hizo eso, hermanos. Pablo se dedicó a predicar el evangelio. Él hizo lo que le mandó el Señor, y lo que le mandó el Señor es: predica el evangelio, exalta a Jesucristo como Señor y Salvador, enseña que solamente hay un único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que tienes que enseñar. Sin embargo, eso directamente le pega a la idolatría del corazón. Le pega inminentemente. Los idólatras se van a sentir aludidos, hermanos. Irremediablemente los idólatras se van a sentir aludidos. Porque el evangelio nos confronta con nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad, hermanos? Nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos. No voy a decir quién dijo esta frase porque algunos se van a persignar. Nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos. Fíjense cómo lo dice. Y al propósito se escribió así. No dije el corazón de los impíos. No, hermanos, porque no solamente de los inconversos, aún de nosotros los cristianos, nuestro corazón. Y no es algo que hizo en un tiempo, no, es constante. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no nos despojamos del viejo hombre, como lo enseña el apóstol Pablo, a la carta a los Efesios precisamente, todos los días, de manera constante, porque nuestro corazón es una constante fábrica de ídolos, hermanos. Y entonces, aparentemente yo recuerdo haber leído esta porción de este disturbio, pues muchas veces, ¿no? Ya leímos esta parte muchas veces. Pero ¿cómo es que cuando te pones a estudiar y profundizas, entiendes el mensaje de Dios? En esa parte no solamente se está hablando de Diana de los Efesios y de la idolatría de los Efesios. Está hablando de nuestro corazón como una constante fábrica de ídolos. Y la Escritura no lo dice. Romanos capítulo 1, verso 21 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Fíjate las características de la idolatría y del idólatra. Nos envanecemos en nuestro razonamiento y el necio corazón se entenebrece. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nos saltamos al verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El idólatra cambia la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y nuevamente, cuando nosotros leemos Romanos 1, pudiéramos pensar: aquí me está describiendo antes de ser cristiano, o aquí está describiendo a los que no son cristianos. Hermanos, cuando nosotros no somos cuidadosos, nosotros volvemos y podemos volver a caer en esto. A lo mejor ya no honrando a cuadrúpedos y reptiles. Muy frecuentemente honramos a bípedos. Un cuadrúpedo es un ser de 4 patas. Un bípedo es un ser de 2 patas. Caemos en egolatrías, hermanos. Caemos en egolatrías. Pecaminosas definitivamente. No hay egolatrías que no son pecaminosas, ¿no? ¿Y sabes qué? No nos gusta que no los toquen. Uy, hermano. Cuando nosotros hablamos acerca de los ídolos del inconverso, una de las causas que es lo que estamos viendo es: hay problema. Y estos plateros hicieron una revuelta. Hay problema. Pero cuando tú estás evangelizando a una persona y le tocas los ídolos, hermanos, wow, se te pone fiera. Muchas veces se te ponen fieras. Rápidamente te voy a platicar de un joven que hace muchos años, antes de ser cristiano, practicaba las artes marciales y la defensa personal.
Y su mamá, siendo cristiana y con mucha relación con los hermanos, la iglesia estaba pegadita a su casa. Los hermanos llegaban a su casa frecuentemente. Entonces, pues los hermanos se cargan por el alma perdida de los hijos de los hermanos, ¿sí o no? Los hermanos se cargan por el alma perdida de los hijos de los hermanos. Y entonces oran por ellos y ocupan oportunidad para predicarles. En una ocasión, dos de esos varones, hermanos de de la mamá, desde joven, le dijeron que me iban a visitar. Y llegaron con la escritura y llegaron directamente a tocar los ídolos. Directamente a tocar los ídolos. Me prendí y los corrí. Y a mi madre le dije, si estos dos vuelven a venir, los voy a sacar a patadas, les voy a pegar. Así es que dile a tus hermanos que no me vuelvan a hablar. ¿Me ofendieron? ¿Me dijeron algo incorrecto? No, me tocaron los ídolos. No nos gusta, hermanos. A la gente tampoco le gusta que les toquen los ídolos. Pero el Evangelio toca a los ídolos. El Evangelio desenmascara a tus ídolos. Pero no nos gusta. Profesamos ser sabios, pero nos hacemos necios. Y vale la pena aclarar, ¿qué es un ídolo? Porque algunos todavía podríamos tener el error de pensar que un ídolo es una imagen, es San Juditas, es San Goloteo, San quien tú quieras. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón, en nuestro corazón. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Y entonces esto abarca desde personas, sí, desde imágenes, desde obras de piedra, de yeso, de lo que tú quieras, quienes la gente le da gloria y adoración en lugar de Dios. Pero no solamente eso, hermanos, y no principalmente eso. Yo te aseguro que los ídolos del corazón están mucho más arraigados y difundidos que las imágenes, los santos y las vírgenes. ¿Cuántas vírgenes hay? 11,000 vírgenes, ¿no? ¿Alguien sabe el dato? Bueno, 11,000 vírgenes creo que por ahí he escuchado. Bueno, ídolos del corazón, hay muchísimos más, hermanos. Y esos ídolos del corazón puede ser un trabajo. Que algunos pueden decir, pero hermano, el trabajar es lícito. Sí, es lícito. De Dios en tu corazón se convierte en un ídolo. O tu negocio. Y puedes decir, Señor, el Señor quiere que prosperemos y el Señor me dio mi negocio. Amén. Pero si tú dejas que ese negocio ocupe el lugar de Dios en tu corazón, se convierte en un ídolo. Una profesión. Hermano, yo me quiero preparar para el Señor. Amén, qué bueno. Pero con visión del reino. Porque si tú sacas eso de una visión del reino, entonces se va a convertir en un ídolo, en una obsesión, en un vehículo para tu propio éxito y para tu propia gloria. Y entonces ya no es para la gloria de Dios, es un ídolo. Una posesión material, tu casa. Como el profeta Ageo reclamó precisamente cuestiones de eso al pueblo de Israel. Ustedes le dedican todo para sus casas artesonadas, pero miren la casa del Señor abandonada. Se lo estoy parafraseando. Es lícito que tengamos una casa propia, hermanos. Amén, es lícito. El Señor quiere, es más, a los que se quieren casar les decimos, tienes que buscar, hijo, hermano, un lugar digno a donde llevar a aquella que quieres que sea tu esposa. Es lícito, pero si tú haces de eso algo que ocupa en tu corazón el lugar de Dios, eso se convierte en un ídolo. Tu coche. Veo y conozco gente, hermanos, que todos los días le están pasando el trapito al coche. Todos los días el cochecito tiene que estar reluciente. Todos los días. Y no le dedican el mismo tiempo a su familia, a su esposa. Digo, ya no hablando de las cosas del Señor, ¿no? Porque si un cristiano le dedica más tiempo al coche que a la Biblia, una posesión material, una persona. Hay gente que idolatra, hay mujeres que idolatran al marido. Y que sus celos enfermizos no es otra cosa más que la manifestación de la idolatría que tiene por ese hombre.
Sus amarguras no son otra cosa, sino la manifestación de la idolatría que tienen por ese marido. O de la esposa. También hay maridos que renuncian a su llamado del Señor a ser cabeza y a ser líderes porque idolatran a la esposa y no, ¿cómo se le van a poner al brinco a la esposa? ¿Cómo van a asumir? ¿Cómo le van a llevar la contraria? No, aquí lo que diga la jefa. Hay quienes idolatran a los hijos. Ahora, no confundamos, hermanos. La Biblia nos enseña que las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. La Biblia nos enseña que los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y la Biblia nos manda que tenemos que amar a nuestros hijos y a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No confundamos. El punto es que cuando todo esto nosotros lo ponemos en el lugar de Dios, se convierten en ídolos. Los padres, honra a tu padre y a tu madre, pero no los hagas un ídolo. El novio, la novia, cuando por este tipo de situaciones pasas a Dios a segundo término, entiende una cosa, tú tienes un ídolo en tu corazón. Tú tienes un ídolo en tu corazón. Y de estos casos me he encontrado, Pero no, el asunto no para ahí, hermanos. Hay cosas más profundas. Un ídolo puede ser tú mismo, un ególatra. Cuando tú pones como más importante tu seguridad y por eso no quieres ir a predicar a cierto lugar, porque no te hace feo, no me vayan a matar, te vas con el Señor, ¿no? ¿O no? Digo, porque si no, pues entonces mejor no vayas. Allá hay algunas chicas, hermanos, donde los hermanos están yendo a predicar, el asunto no, y el ambiente no está sencillo. Ahí no hay policía, por una razón. Porque hay quienes no dejan entrar a la policía. Ahí está la iglesia, hermanos. Ahí está la iglesia, en medio de eso está la iglesia, hermanos. Los hermanos de diferentes iglesias se están turnando cada 8 días para ir a predicar allá. Tu seguridad, tu tranquilidad, tu confort, tu zona de confort. Si eso es lo más importante, hermano, tú tienes un ídolo en tu corazón. Tu comunidad. Hay maridos que no proveen lo suficiente en su casa porque les implica trabajar más. ¿Y cómo va a ser eso? No, ya. ¿Para qué trabajar más si podemos evitar la fatiga? Claramente la Escritura enseña que si el marido no provee lo suficiente para los suyos, es peor que un incrédulo. No dice es un incrédulo, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Aquel marido que no se esfuerza lo suficiente para suplir las cosas más básicas de su hogar, las cosas más básicas de su esposa, las cosas más básicas de sus hijos, educación, medicinas, que la casa esté bien. Tú tienes un ídolo que se llama tu seguridad, tu comodidad, tu tranquilidad. Y eres peor que un incrédulo y has negado la fe. No son cristianos. Cuando dice has negado la fe, lo que está diciendo es no eres cristiano. Marido que no provee o el hijo que siente que se le debe todo, tiene un ídolo en su corazón. Él es un ególatra. Estaba escuchando por ahí la noticia de un joven argentino que es el prototipo de muchos jóvenes el día de hoy que dicen, yo no pedí nacer. Ustedes decidieron traerme, pues ustedes me mantienen, dice el niño de 30 años. Y los hay. Yo no te pedí nacer. Entonces es tu obligación mantenerme. Mi hijo, solamente te digo una cosa. El apóstol Pablo también enseña que el que no trabaje, que no coma. Tu futuro exitoso puede ser un ídolo. Cuando está divorciado de una mentalidad del reino, cuando tus objetivos no son el reino, cuando tus objetivos no son glorificar al Señor, tus planes pueden ser los planes de un ególatra. Entonces vamos viendo que no solo son imágenes,
y cosas como estas. Un ídolo se encuentra en cada pecado. Escucha, hermano, esto no es para el inconverso, esto es para nosotros. El ídolo se encuentra en cada pecado recurrente de tu vida. Si tú te encuentras que en tu vida constantemente recurres a la amargura, tú tienes un ídolo en tu corazón. Si tú te encuentras que en tu vida constantemente te encuentras en una falta de perdón, tú tienes un ídolo en tu corazón. Si tú te encuentras que constantemente estás en estados de irritabilidad, y déjame decirte que los diabéticos tenemos muchos eventos de estos, hermanos, y hay enfermedades que nos predisponen, pero delante de Dios no podemos justificarnos. Los diabéticos debemos de ser dulces por naturaleza. Si constantemente te encuentras en estados de irritabilidad, tú puedes tener un ídolo en tu corazón. Si constantemente tú recaes en autocompasión, no me entienden, no me comprenden, todos me traicionan, todos me abandonan, todos me hacen feo, tú tienes un ídolo en tu corazón. La ansiedad y la depresión, hermanos. La ansiedad y la depresión el día de hoy está diagnosticado como una enfermedad, y lo es. Sí es una enfermedad, hermanos, pero su origen es un ídolo en el corazón. Es como cuando en el alcoholismo es una enfermedad porque condiciona ya la cuestión fisiológica de nuestro cuerpo. Las drogas hacen que tu cuerpo, o sea, condicionan de tal manera el cuerpo y la fisiología de tu cuerpo, que llega un punto en que la droga y el alcohol te lo piden, te lo reclaman, te lo demandan. O sea, ya no puedes tú decir, no, hoy no voy a tomar. No, ¿cómo no? Échale, yo lo necesito. La droga, el alcohol, el cigarro, te lo reclama porque condiciona, afecta tu organismo de tal manera que llega un punto en que ahora es el que te lo pide, te lo reclama, te lo exige. Y el alcohólico, el fumador y el drogadicto ya no es dueño de sí mismo en eso, ya no puede controlar. Ya está condicionado. Sin embargo, así no comenzó. Comenzó con desobediencia. No te embriagues, y se embriaga. Y cuando la Biblia habla de embriaguez, no habla solamente de alcoholismo, está hablando de drogadicción, está hablando de tabaquismo. Embriaguez en la Biblia es todo aquello que altera tus 5 sentidos, tu estado normal. Esa es embriaguez en la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla de embriaguez, no solamente está hablando de alcoholismo, hermanos. Está hablando de drogadicción, está hablando de tabaquismo, está hablando de todas esas cosas. Y eso lo que hacen es condicionan tu cuerpo. Entonces, cuando la Biblia te dice no te embriagas, te está diciendo no te metas drogas, no fumes, no te embriagues con vino. ¿Por qué? Porque vas a condicionar a tu cuerpo, lo vas a esclavizar y va a llegar un momento en que vas a perder el control. Entonces, esas condiciones fisiológicas que se vuelven patológicas comenzaron con desobediencia a Dios. Ignoraste a Dios y te diste el paso tú, una egolatría. Tienes un ídolo en el corazón. Y lo mismo sucede con la ansiedad y la depresión. Todo comenzó con desobediencia a Dios, con incredulidad a Dios. Escuchaba las promesas del Señor que no te afanes, ni estar ansiosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego. Y el Señor guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero nos olvidamos de eso y desobedecemos. Y llegamos a la incredulidad, hermanos. Entonces, sí es cierto, el día de hoy hay ansiedad, cuadros de ansiedad y de amargura, que ya hay un desequilibrio químico en nuestro cerebro y que requiere ya inclusive de medicamentos y de terapias. Pero no comenzó así. Comenzó por incredulidades. Comenzó por nuestro pecado, hermanos. Comenzó por nuestro pecado, por desobedecer a Dios. Comenzó todo eso. Así es como la ansiedad y la depresión puede darse por causa de un ídolo en el corazón. Ayer platicaba con mi hija el caso de Elías, por ejemplo. Elías se deprimió, hermanos.
Y no fue cualquier depresión. Llegó al punto la depresión de Elías de orar, del santo ejercicio de la oración, y en el santo ejercicio de la oración decirle a Dios: ya mátame, ya no aguanto, ya mátame. Pero versículos anteriores lo encontramos en una gran victoria espiritual. Elías miró cómo Dios respondió su oración, hizo caer fuego del cielo para encender ese altar inundado con agua, y lo encendió. Y Dios se glorificó, y eso lo vio Elías. Y asesinó en ese momento, mató, degolló a todos los sacerdotes de Baal. Pero el otro día que se entera la reina Jezabel, jura que matará al profeta Elías. Cuando de eso se entera Elías, se llena de miedo y se acobarda. En otras palabras, peca contra Dios de incrédulo y de cobarde. Empieza entonces: me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? En la cueva, me voy a la cueva, porque me va a matar, me va a matar, me va a matar. Este hombre que vivía en la presencia de Jehová no pudo haber orado y decir: Señor, escucha lo que dice esta mujer de mí. Pero no, decidió por lo incorrecto, decidió por dudar de Dios. Y de ahí vino el origen de su depresión. Se encerró en la cueva, no quería salir de su cueva, y oraba a Dios diciéndole: ya no quiero seguir viviendo, mátame. Obviamente Dios escuchó esa oración, sí escuchó, pero no la contestó. Este pobrecito está. Vamos a darle de comer, vamos a ayudarlo a que descanse, y lo vamos a restaurar. Y lo restauró de tal manera, hermanos, que el Señor hizo que ese hombre cuya frase era: vive Jehová en cuya presencia estoy, volvió a decirla. Y el Señor le envió un carruaje de fuego para llevárselo con todos los zapatos. Lo restauró. Y le decía yo a mi hija, en ese tiempo no había medicina de la psiquiatra y tampoco había terapias del psicólogo. La mejor medicina para la ansiedad y la depresión es la comunión con Dios, hermanos. Porque ese es el origen de la ansiedad y la depresión. Y la mejor medicina. No estoy diciendo que quien lo necesite porque ya su cuerpo está comprometido, no vaya a ese tipo de soluciones. Pero siempre será mejor acompañado de que corrijas la causa inicial. Y la causa inicial fue incredulidad y desobediencia. Por lo tanto, el mejor remedio y medicina será comunión con Dios, arrepentimiento y comunión con Dios, arrepentimiento y fe. Eso será la mejor. Entonces, hermanos, todo esto denuncia una cosa, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Todo esto denuncia una cosa. ¿Hay esto? ¿Te encuentras que en tu vida hay situaciones como esta? Y puede haber más, puse algunas nada más. Pero puede ser que haya ídolos en el corazón que estén estorbando el crecimiento, la madurez y la bendición de Dios en tu vida, o más bendición de Dios en tu vida. Puede ser que el Espíritu de Dios se contrista. Puede ser, hermanos. Por lo tanto, revisemos nuestros corazones, nuestro corazón. Querido hermano, preguntémonos: ¿qué es lo que tanto anhelas que tu corazón clama? Dame esto o me muero. Piénsalo. ¿Qué es eso que tu corazón clama? Si no me das esto, yo no voy a ser feliz. Si no me das esto, yo no voy a estar bien. Si no me concedes esto, yo no voy a poder estar bien. Bueno, eso es tu ídolo. Identifícalo. Eso es tu ídolo. ¿Qué es eso que tanto anhela tu corazón que clama? Dame esto, si no, no voy a poder ser feliz. Los cristianos, hermanos, debemos de estar completos, aprender a estar completos en Cristo Jesús. Él es nuestro tesoro. Él es nuestra vida. Si nosotros no aprendemos eso, le podemos dar lugar a esto. Sí, Cristo, pero además necesito esto, si no, no voy a estar completo. Colosenses dice que en Él estamos completos. En Él estamos completos.
¿Qué es eso a lo que le dedicas más tu tiempo y para lo que ocupas tu dinero? Eso es tu ídolo. Sería bueno que ya los chavos de hoy le tomen una foto a la diapositiva para que no se les olvide. Ya no hacen anotación a los chamacos de hoy. Ya le toman foto. Porque estas preguntas te las debes llevar de tarea. ¿Qué es eso a lo que le dedicas más tu tiempo y para lo que ocupas tu dinero? Escucha bien lo que te digo. Eso es tu ídolo. ¿Qué es eso por lo que estarías dispuesto a pecar con tal de conseguirlo? Eso es tu ídolo. Si estás dispuesto a desobedecer a Dios, si estás dispuesto a deshonrar a Dios con tal de conseguirlos, si estás dispuesta a llevarle la contraria a Dios, si estás dispuesta a ofender a Dios con tal de conseguirlo, eso es tu ídolo. ¿Qué es eso por lo que constantemente desplazas la oración y el estudio de la palabra? ¿Qué es eso por lo que dices, ay, no, ya no me va a dar tiempo, ya mejor, luego lo hago, luego oro, luego leo, luego? ¿Qué es eso por lo que desplazas constantemente? No digo que una ocasión o dos ocasiones, no, no. Por lo que constantemente desplazas la oración y el estudio de la palabra. Si hay algo con lo que recurrentemente y por lo que recurrentemente estás desplazando la oración en tu vida y el estudio de la palabra, serio de la palabra, eso es tu ídolo. ¿Qué es eso por lo que dejas de congregarte los domingos? Ah, no, yo creo que el domingo no vamos a ir otra vez porque tenemos que hacer esto. Tengo que hacer aquí. Eso es tu ídolo. ¿Qué es eso por lo que a través de los años, domingo tras domingo, llegas tarde y no lo corriges? Eso es tu ídolo. A lo mejor un cachito más de sueño. Ay, 5 minutitos que se convierten en 50. Eso es tu ídolo. Porque a alguien se nos puede hacer tarde, ¿no? En alguna ocasión, en dos ocasiones, y más en esta ciudad tan complicada de Puebla, o esta autopista complicada de la Puebla-Veracruz. ¿No? De repente podemos tener contratiempos. Pero cuando ya es tu modus operandi, no es cierto, modus vivendi, eso ya es un ídolo. Eso ya es un ídolo, hermanos. Ya ves cómo no solamente es Diana de los Efesios. Y ya ves cómo cuando te lo tocas sí te incomodas, como que ya está aventando pedradas el hermano. No te gusta, ¿va? No nos gusta, hermanos. No nos gusta que nos toquen el ídolo. Cuando somos adictos a algo, es un ídolo, hermanos. La adicción es una idolatría a algo. Hay quienes pueden ser idólatras a Diana en los Efesios y hay quienes podemos ser idólatras a las redes sociales. Esto es tarea. Esto es algo que debemos analizar cada quien con Dios, hermanos. ¿A quién le estamos dando el lugar que solamente le pertenece al Señor que nos compró con su sangre? ¿A quién le estamos dando ese tiempo? Haces lo que haces. Esta es una máxima, hermano, apréndetela. Este es un principio. Tú haces lo que haces porque adoras lo que adoras. Porque los humanos fuimos hechos para adorar, hermano. Así nos diseñó Dios. El punto es, ¿a quién estás adorando? Porque si no estás adorando al Dios vivo y verdadero, porque si no estás adorando a Jesucristo, a alguien o a algo más, tú estás adorando. Eso es idolatría. ¿Y cómo es una regla rápida para saberlo? ¿Qué es lo que tú haces más? ¿A qué le entregas tu tiempo? ¿A qué le entregas tu pasión? ¿Qué es tu motor? ¿Qué es lo que te saca todos los días de la cama para ir a hacer las cosas que tienes que hacer? Eso es lo que adoras. Eso es lo que adoras. Haces lo que haces porque adoras lo que adoras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, hermanos? Fijarnos bien dónde está nuestra adoración. Y nuestra adoración a nosotros los cristianos, o la adoración de nosotros los cristianos, le debe pertenecer única y exclusivamente al Señor de los cielos que nos rescató.
nada más a Él. 1 Juan capítulo 5 verso 1 dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Y créeme, Juan no se estaba refiriendo a Diana de los Efesios. No se estaba refiriendo a Artemisa. No, hermanos, se estaba refiriendo a todo esto de lo que nos estamos refiriendo. Porque a la gente, a nosotros, no nos gusta que nos toquen nuestros ídolos. Y cuando se hace eso a través de predicar el evangelio o de confrontarnos al evangelio, las reacciones pueden ser violentas. Las reacciones pueden ser violentas. Bien, ya ocupé gran parte de mi tiempo en esto y creo que era importante. Si no me da tiempo de todo lo demás, no importa, me lo voy a saltar. Porque esta era la parte más importante de lo que hoy quería yo decirles. Básicamente, el relato de Demetrio y los plateros, que ocupa desde el verso 23 hasta el verso 29, aquí en este relato, Demetrio, este hombre, habla de otro ídolo. Primero, entre todo eso, habla de Diana de los Efesios, pero después habla de otro ídolo. Y lo que él hace notar es que el peligro que el evangelio les está representando, ya lo decía yo en un principio, ese es su dinero. Ese es su dinero. Y hay gente que idolatra su dinero, hermanos. El apóstol Pablo nos enseña claramente cuál debe ser nuestro pensamiento y actitud correcta, bíblica, hacia el dinero. Y el dinero debe ser para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero para bendecir a otros. Pero no nos hagamos amadores del dinero. Ese es el problema, cuando amamos el dinero y no lo tenemos en el orden correcto que el Señor quiere que lo tengamos. Cuando amamos al dinero, nos exponemos a las avaricias, a las codicias, al materialismo, hermanos. Y de eso el Señor nos quiere guardar. Entonces, básicamente, en esta parte de aquí, que es lo que me voy a saltar, porque hay otras cosas más importantes que le quiero decir, con lo que quiero cerrar, entonces en esto voy a concluir diciendo que aquí Demetrio y los plateros habla de dos ídolos: uno, Diana de los Efesios, y dos, el dinero. Entonces básicamente todo eso se resume en un problema. Les tocó sus ídolos. El evangelio les tocó sus ídolos y por eso se hizo todo este alboroto. Ahora, compartir el evangelio nos causará conflictos y ya lo vamos entendiendo. Hermanos, la Biblia nos enseña que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Nos enseña que no somos de este mundo. Y debemos recordar que este mundo es un mundo caído, lleno de personas caídas. Y estas personas caídas, así como nosotros cuando estábamos caídos, desconocíamos de Dios y no discerníamos las cuestiones espirituales. La gente de afuera no discierne las cosas espirituales, hermanos. Por eso también cuando le tocas el ídolo, no te lo reconoce como que es un ídolo. Entonces dicen: oye, estoy adorando a Dios. Eso es Dios. No disciernen las cosas espirituales. Y también la Biblia nos enseña que estas personas están manejadas por el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, como lo enseña Efesios capítulo número 2. Esto hace el escenario adecuado para que cuando prediquemos el evangelio, muy frecuentemente nos vengan conflictos y aflicciones, es decir, persecución, hasta el punto de estar en riesgo nuestra integridad física y aún nuestras propias vidas. Esto todavía no se hace muy patente en nuestro país, acá en Occidente, hermanos, pero en Oriente esto se vive todos los días. Los cristianos, los hermanos de allá lo viven todos los días. Acá todavía no. Y eso no quiere decir que no va a llegar. Muchas veces nuestra propia familia nos aborrecerá y nos sacará de su círculo. Te van a desheredar, hermano, por el cristiano. Y tú sabes, si quieres los tesoros de esta tierra donde ladrones hurtan y minan, y la orina y y la polilla y el orín corrompen, o quieres hacer tesoros en el cielo. Mateo 10:34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Palabras del Señor Jesús. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El contexto de esto está hablando del discipulado y de la consagración, hermanos. O sea, no quiere decir que en todos los contextos va a suceder igual. Lo que te estoy diciendo es, esto puede pasar. Y si te pasa, no te asombres.
es el resultado normal del Evangelio. Es el resultado normal del Evangelio. Eso pasa cuando en una misma casa alguien es afectado por el Evangelio y los otros no. Y son renuentes y son aferrados a sus ideas. Has cambiado la religión de la familia, has traicionado a la Lupita. Y te sacan del círculo, hermano. Y te sacan del círculo. A partir de hoy ya no eres mi hija. He conocido hermanas así. Esto va a suceder. La sociedad te va a malmirar y te va a etiquetar. El día de hoy ya no te dicen aleluya, el día de hoy ya te dicen conservador retrógrada, homofóbico. O sea, ya los aleluyos ya quedaron en la historia, ¿no? Eso era para los 90s, principios de los 2000. También en eso vamos evolucionando. El día de hoy eres el conservador retrógrada, homofóbico. Y te van a poner esas etiquetas. Sin embargo, la Escritura dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes qué? Esto es parte de las bienaventuranzas que el hermano nos platicaba en la mañana. El carácter del cristiano. Y dentro del carácter del cristiano va a ser formado por esto, por la persecución. Sí, hermano. Esa persecución la ocupará el Señor para irnos madurando y forjando y formando. La idea de sufrir persecución por causa de Cristo no debe ser un pensamiento ajeno a nosotros, hermanos. Aunque algunos alrededor del mundo prometen riquezas terrenales, salud y una vida sin preocupaciones en el nombre del cristianismo, los verdaderos creyentes en Cristo sabemos que quienes viven fieles a la palabra de Dios y la predican a otros, enfrentaremos problemas y sufrimientos. La historia de la iglesia está llena de muchos ejemplos destacados de hombres y mujeres valientes y piadosos que por esto han perdido sus vidas, hermanos. Lo que estamos atravesando el día de hoy, y que es nada comparado con lo que muchos de ellos vivieron, no es algo nuevo ni diferente, ni más serio ni más aterrador. De hecho, es mucho más tranquilo de lo que muchos de ellos han vivido y que ha sucedido a lo largo de la historia. Las Escrituras nos dicen que esperemos por su persecución, hermanos. Y en la Biblia se detallan varios ejemplos de persecución. Los discípulos que sufrieron dificultades mientras se esforzaban por difundir el Evangelio de Cristo son un ejemplo especialmente valioso para nuestros días. ¿Qué ejemplos tenemos en la Escritura? Por mencionar algunos. Esteban, lo recordarán ustedes, lo estudiamos. El apóstol mismo, el apóstol Pablo, Silas. Es más, el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús nos dijo, y escucha estas palabras, hermano, recuérdalas. Si a mí me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. Nadie nos está engañando. Nadie nos está prometiendo un camino de flores. Nadie. Si a mí me persiguieron, dijo el maestro, también los perseguirán a ustedes. Y él nos dio a conocer de antemano lo que sucedería. Sabemos que la crueldad que sufrió Cristo alcanzó su punto culminante en la cruz. Y si nuestro Señor Jesús, que no cometió pecado, conoció la persecución, ¿acaso nosotros no experimentaremos dolor y dificultades, hermanos? También. Por lo tanto, no debemos considerar si persecución vendrá. Esa no es la pregunta. ¿Nos perseguirán acá, hermano? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vamos a actuar cuando ésta venga? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando cuando venga la persecución? Porque va a venir. Un hombre de Dios llamado se me fue su nombre, Watchmani, gracias hermana, Watchmani fue un pastor chino que fue perseguido, lideraba una iglesia perseguida en China, y cuando él enviaba sus cartas a los diferentes países fuera de China, él decía una cosa: no oren para que se quite la persecución, oren para que nuestras espaldas se hagan más fuertes y resistan glorificando al Señor. ¡Wow! ¿Por qué? Porque él tenía claro, la persecución va a venir.
y va a permanecer y va a continuar, hermano. Quizá hasta el día que venga el Señor Jesucristo. Entonces no oren porque esto se quite, porque no se va a quitar. Oren porque seamos fieles y permanezcamos fieles. Aunque la iglesia aquí en Occidente todavía no ha experimentado lo que están experimentando los creyentes en Oriente, el mundo occidental se está volviendo gradual y agresivamente más secular. Así que podemos ver cómo se acerca lentamente el día del sufrimiento, hermanos. Los cristianos estamos empezando a enfrentarnos a una enorme presión social y legal. Cuestiones que hace solo 100 años ni siquiera se habrían planteado, ahora se han convertido en parte de la vida normal. Por ejemplo, yo no sé si tú sepas, pero los políticos progres el día de hoy, de los que están en el gobierno y en diferentes países, no solamente los progres que nos gobiernan ahorita a nosotros en México, pero los progres que ahorita nos gobiernan en México están pugnando y están presionando para quitar dentro de muchas cosas de la Constitución la objeción de conciencia. Todos aquí saben qué es la objeción de conciencia. Bueno, rápidamente te lo digo. Por ejemplo, un hospital cristiano, un hospital que se levantó por misioneros, que atiende a las personas y por amor a ellas, no por negocio, porque el día de hoy muchas clínicas médicas lo hacen por negocio y bien que cobran, hermano. Disculpen el comercial. Cristianos que levantan hospitales para hacer misericordia. Imagínate que llega una feminista locochona y dice: tengo 8 semanas y media de embarazo, quiero que me practiquen el aborto legal. Había un recurso en la Constitución que decía: por mis principios, yo no puedo hacer eso. Los médicos recurrían mucho a este principio. Médico, practíqueme este aborto. No puedo. Apelo a la objeción de conciencia. Por mis principios no lo puedo hacer. Y eso era algo que se defendía. Bueno, el día de hoy, el partido en el gobierno está luchando y trabajando por quitar esto de la Constitución. Nadie se va a poder negar a practicar un aborto a las 8 semanas y media de embarazo. Meses de embarazo. Si queremos predicar la palabra de Dios sin diluirla, hermanos, debemos adoptar una perspectiva adecuada de la persecución, porque va a venir. Debemos prepararnos. Porque vivimos una época impaciente y rebelde, y tristemente ni siquiera la iglesia a menudo tenemos una visión sana de cómo nos vamos a preparar para la persecución. Va a venir, va a llegar. Ya estamos en la antesala. Aquí en México ya estamos en la antesala. Entonces, ¿cómo encontraremos ánimo para predicar fielmente en medio de la persecución? Hermanos, si las condiciones se van a poner así, ¿quién le quiere entrar? ¿Cómo encontraremos ánimo? Antes que nada, hermanos, debemos recordar que como creyentes en Cristo estamos completamente bajo la supervisión del Señor en todos nuestros sufrimientos y dificultades. Es decir, si la persecución llega, no es algo que se le escapó de las manos al Señor. Está dentro de su soberano plan y control. Y es su voluntad que nosotros, su iglesia, entremos a esa etapa. Él nos estará supervisando. Él nos estará ayudando, hermanos. En estas adversidades debemos confiar completamente en la voluntad soberana de Dios y vivir sabiendo que Él ha comisionado a la iglesia de una manera especial para declarar su gloria. En esta difícil tarea, pero el hecho de que Dios nos esté usando para salvar a muchos nos debe proporcionar un gran gozo y paz. Como resultado, ya sea tiempo o fuera de tiempo, hermanos, debemos continuar predicando la palabra de Dios. Y si aún todavía no te animas a hacerlo, es tiempo de que empieces a compartir a tiempo y afuera de tiempo la palabra de Dios. Porque la realidad, hermanos, es que la mayoría de las veces cuando nos encontramos en una situación para predicar, yo sé que el Espíritu te pone: ya compártele, ya dile, ya háblale. Mira, este es el momento. Sin embargo, a veces consideramos que el momento y el lugar no son convenientes para proclamar la palabra de Dios. Y decimos: a lo mejor otra vez, en otra ocasión, a la vuelta, ahí para la otra. Cuando se trata de explicar nuestras creencias a quienes nos rodean,
Vacilamos porque nuestro corazón teme ser objeto de burla y ganar enemigos. Y esa es la razón por la que muchas veces no le predicamos a la vecina, al vecino, a la de las tortillas, a la de la tienda, a la de la farmacia. Pero los que deseen vivir el Evangelio de Cristo y proclamarlo deben enfrentarse a estos temores, hermanos. Debemos crecer y madurar y dar el paso, porque sin duda seremos objeto de burla y sufriremos persecución. Sin embargo, Dios está utilizando este sufrimiento para difundir su palabra, instruir a su pueblo en la santidad y aumentar su perseverancia y purificar su iglesia. Nuestra lucha, hermanos, juntos, en un solo espíritu por el bien de la fe dada a conocer en el Evangelio, es una evidencia para el mundo de nuestra salvación. Somos ciudadanos del reino de Dios, como nos lo enseña claramente la Escritura. Y como resultado, debemos alegrarnos de participar en el sufrimiento de Cristo y considerar las dificultades que soportamos no como un obstáculo, sino como un privilegio. Si somos insultados y perseguidos por el nombre de Cristo, la Biblia dice que somos bienaventurados. Y estas, hermanos, no deben ser palabras vacías, no nos debe sonar como palabras huecas. El apóstol Pablo, alentando a la iglesia de los filipenses en relación con las dificultades que había sufrido por causa de Cristo, él nos dice, porque a ustedes se les ha concedido sufrir por él. Los creyentes que perseveran en la fe verán al final que estos sufrimientos resultarán en alabanza, gloria y honor. Hermanos, hay que tener en cuenta que la iglesia que proclama la palabra de Dios podría tener que pagar un gran precio. Hay un precio que pagar si queremos hacer la voluntad del Señor. La realidad es que no es fácil mantener la calma ante la persecución, pero la palabra de Dios debe proclamarse y defenderse sin temor. Hermanos, cueste lo que cueste, pues mientras pasemos por el valle de sombra y de muerte, el cayado de nuestro pastor celestial estará con nosotros para infundirnos aliento. Termino con estas dos últimas diapositivas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, o sea, chismosos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Última diapositiva, hermanos. 1 de Timoteo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Queremos ser fieles al Señor? ¿Realmente queremos vivir como la iglesia de Jesucristo? La persecución va a venir. Preparémonos para glorificar al Señor en medio de ella. ¿Y cómo nos preparamos? Creciendo, hermanos, madurando, siendo cada vez más espirituales. Cada vez más espirituales. Esa es la forma, esa es la manera. Al punto que podamos decir como este hombre llamado Watchman, no ores porque se me quite la prueba y la persecución. Ora porque sea fiel y permanezca. En medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio del encarcelamiento, ora para que sea fiel y no de marcha atrás. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre, quiero de todo esto que hoy hablamos, dos cosas importantes. Guárdanos de nuestros ídolos, Señor. Guárdanos. Porque nuestro corazón debe ser tu trono y tú no lo compartes con nada ni nadie. Saca esos ídolos que hay en nosotros, que estorban, que te están quitando la gloria y la adoración que solamente es tuya y para ti, Señor. Hoy nos diste cosas prácticas de cómo identificar esos ídolos, que seamos diligentes en buscarlos y en sacarlos a través del arrepentimiento genuino y de la fe, Señor. Porque muchos de esos ídolos son a causa de nuestra incredulidad, de nuestro pecado de incredulidad. Descubre esos ídolos, Señor.
y ayúdanos a sacarlos para gloria de tu nombre, Padre. Purifica tu iglesia, santifícala cada vez más. Aquellas hermanas que luchan y batallan con la amargura, con la falta de perdón, ayúdalas a identificar su ídolo y arrepentirse de él, Señor, a sacarlo de su vida. A esos hermanos que se dejan llevar por la cobardía y por la incredulidad, por la irresponsabilidad, por la flojera y la pereza, Señor. Recuérdales que tú no nos has dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y de dominio propio. Ayúdanos a identificar esos ídolos, Señor, y a sacarlos de nuestra vida para gloria tuya, para provecho de esta iglesia, Señor, que necesita ser santificada constantemente. Y al mismo tiempo venos preparando para la persecución o quizá en la persecución misma. Porque por la historia y tu palabra sabemos que en la persecución tú la ocupas para santificar, Señor. Y es por eso que tenemos la convicción de que tú no pararás ni quitarás esa persecución, pues es tu siervo para santificarnos. Solo danos tu gracia. Solo estate con nosotros cada momento, Señor. Ayúdanos a ser fieles y permanecer, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.